Hoy tenemos un episodio de Republicast de lo más especial. Estamos con la familia Castillo, padre, hija, hijo, y vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de los retos de la publicidad, de la inteligencia artificial, de la relación entre publicistas y periodistas, amistosa por momentos, y vamos a hablar también de lo que es una empresa familiar. Es una empresa de publicidad familiar. Quedan pocas, si alguna, aparte de la vuestra. Tenemos aquí a dos generaciones, para que no se molesten Isabel y Gabriel, pero es un episodio especial por el expertise que tienen los Castillo en publicidad y por la sucesión familiar que tienen entre manos. La mayoría de las empresas en Guate, en Centroamérica, en Latinoamérica, incluso son familiares, y yo sé que tenéis una buena historia que contar en ese sentido. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Herbert Castillo, presidente de la agencia D4 McCann, Isabel Castillo de Bell, directora ejecutiva en publicidad comercial Mullenlow, y Gabriel Castillo, director general de D4 McCann. Casi nada, publicidad. Me gustaría empezar quizá mirando de Centroamérica, de Latinoamérica al mundo, porque la industria publicitaria, como tantas otras, está en transición, está en flujo. Yo sé que no está aprobado del todo, falta el sello del regulador, o sea que lo diré yo, no vosotros, pero tenemos una gran fusión entre manos. Las 4 grandes compañías de publicidad en el mundo, Omnicom, Publicis, WPP y IPG, pues 2 de ellas se están fusionando, son IPG y Omnicom. ¿Qué podéis contarnos desde vuestro expertise de las tendencias que están empujando esa fusión o esa futura fusión, si todo sale bien? Hablemos de las tendencias sin entrar al deal y a los detalles. Pero, ¿en qué momento está la industria publicitaria? Ok, gracias. Yo te diría que está en el momento de transición importante en donde venimos de años donde estamos siendo muy retados por lo que está pasando alrededor del cambio tecnológico, no solo en la publicidad, sino en los medios. Definitivamente el florecimiento o el surgimiento y florecimiento rápido de la inteligencia artificial está poniendo esos retos aún más latentes dentro de la industria. Y evidentemente eso hace que se necesite buscar eficiencias a todo nivel, ¿verdad? Y dentro de la industria publicitaria a nivel global, pues definitivamente los grandes grupos han manejado por su lado operaciones de secundarias de servicios como investigación, como empresas especializadas de comunicación, empresas especializadas de branding, en fin, diferentes empresas o compañías que al darse una situación de esta naturaleza lo que buscan es optimizar esas operaciones y tener de alguna manera esas economías de escala en cuanto a la provisión de información y el centralizar u unir esfuerzos para proveer esa información que podría servir para diferentes compañías como la data, como las tecnologías, como la investigación y todo ese cambio tecnológico que estamos viviendo. Entonces pasa mucho por ahí en nuestra industria que se está dando esto a nivel general. ¿Cómo lo ves, Isabel? Bueno, yo creo que hablando de tendencias, sí, un poquito estamos en una industria bastante movida. Cuando te escuchaba hacer la pregunta, yo traje a mi mente específicamente la historia que podemos recorrer de los 60, del Golden Age, de la publicidad, Mad Men y todo eso que nos ha fascinado en el mundo del cine a hoy. Y yo digo, realmente creo que somos una industria que ha vivido en lo que siempre hemos dicho, core de negocios. Nosotros somos creativos, vendemos producto creativo y eso lo aplicamos a todos los procesos, ¿verdad? O sea, hoy por hoy,
justamente el dinamismo, las exigencias del lado del cliente, el cambio de mix de medios, el consumo de medios y toda esta ola que hemos enfrentado nos reta a nosotros como empresarios a aplicar esa creatividad también no solo en el producto que damos, sino en cómo reinventarnos, ¿verdad? Hoy te voy a decir tendencia, AI, ¿qué estamos haciendo de inteligencia artificial? Y yo volteo a ver y digo, en muchos sentidos no es muy distinto en cuando nos vimos amenazados por la fotografía, el Photoshop que iba a reemplazar al humano y nos vamos dando cuenta que los nombres que le hemos puesto a lo largo del año han sido diferentes. Hoy se llama AI y por supuesto que son herramientas que nosotros tenemos que aplicar y que tenemos que tomar ventaja, que tenemos que estar en eso, pero que también hemos aprendido a ver que no lo es todo, que digamos la esencia de nuestro giro de negocio sigue siendo la misma y es la creatividad aplicada a generar conexiones humanas. La creatividad humana. La creatividad es humana. Insustituible. Por hoy, yo creo que sí. O sea, por más que hay herramientas que sé y los grandes del mundo están peleando por prácticamente poder que estas herramientas sean humanas y repliquen el comportamiento humano, creo que todavía no se ha logrado. Y eso es en el momento en el que estamos ahorita de cómo podemos realmente ver desde nuestro negocio ese valor que le damos a las marcas para, en un mundo de hoy, que pareciera tan fácil conectar con las personas a través de la interconexión, de la disposición de dispositivos, herramientas, todo lo que nos trajo el mundo virtual y Internet, cada vez es más difícil conectar con los humanos. O sea, pareciera que estamos cada vez más desconectados. Entonces creo que lo uno en que sí es una tendencia, sí, pero hemos aprendido a navegar. Creo que es también una industria súper resiliente, ¿verdad? Porque cada día parece que hay un tema. Es un tema de un merge global, es un tema de aparece una tecnología, es un tema de los medios tradicionales pueden desaparecer. O sea, todo el tiempo estamos como en una permanente amenaza que la historia nos ha dicho, bueno, somos resilientes y hemos logrado pues ir venciendo poco a poco el reto del día. Así que yo creo que es una industria bastante creativa. Y para complementar un poco eso y partiendo de lo que decías de la creatividad humana insustituible y desde mi perspectiva, desde lo que entendemos, insustituible siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parte de lo que hablamos del surgimiento de la inteligencia artificial también es, ¿y qué pasa si le enseñas cosas que no necesariamente son un pensamiento correcto o adecuado? Porque al final son máquinas obteniendo información de muchos lugares que no necesariamente van a tener un criterio, que podrían llegar a tener un criterio en función de lo que ven o de lo que pueden acceder de información, pero no necesariamente al punto de un humano donde podemos entender qué es correcto, qué no, qué es bueno, qué no, qué funciona, qué no. Y eso definitivamente, eso es insustituible de alguna manera. Y no digamos cuando ya estás hablando de sentimientos y sobre todo en el mundo publicitario donde las conexiones humanas, como decía Isa, son trascendentales. Nosotros por experiencia podemos decir que las campañas que incluyen emoción o que comunican desde la emoción son mucho más efectivas. Y por ahora la IA no siente, ¿no? Y por el momento no puede sentir, ¿verdad? No. Y las relaciones humanas son clave, empezando por vuestras relaciones con vuestros clientes. Totalmente. Y yo creo que tú has tocado un tema muy importante. Digamos, hay que entender que nosotros estamos inmersos en un negocio en donde lo que vendemos son intangibles. Vendemos ideas, vendemos creatividad. Y eso nos obliga a entender realmente el pensamiento de los actores que todos los días están interactuando en este mundo fascinante, porque es un mundo fascinante para aquellos que le hemos encontrado el lado y que hoy lo vivimos con pasión, con una pasión intensa, al extremo que no percibimos el paso del tiempo. Nosotros estamos como si nada ya arribando a nuestro 23 años de estar inmersos en este negocio fascinante de la publicidad, en donde decía, las ideas son las que nos compran y son las que vendemos y son las que transforman las vidas de las personas, las vidas de los países, la vida del mundo, pero son intangibles. Y entonces
lo intangible también no escapa a verse de una u otra manera afectado con el paso del tiempo, la tecnología, la ciencia, en donde los hábitos, los consumos, las formas de consumo del ser humano han evolucionado desde siempre y seguirán evolucionando. Esa es una constante, es el cambio, en donde nos exige a nosotros adaptarnos a esas exigencias, a entender realmente el comportamiento de los consumidores, pero no solo de ellos, sino también, digamos, de nuestros clientes que confían en empresarios de la publicidad como nosotros, sus más grandes tesoros como son sus marcas. Sus reputaciones. Su reputación, su imagen, pero el patrimonio más grande es una marca. Sí. Justamente hoy hablábamos de cómo las marcas a través del tiempo llegan a ocupar una posición tan trascendente en la vida de un país, que genera emociones, que genera sentidos de pertenencia, que genera identidad y orgullo. Y eso es a través justamente de un proceso de branding, como nosotros le llamamos. Entonces hay que entender que eso implica retos muy grandes en donde uno tiene que estar constantemente monitoreando lo que está pasando en el mundo, en un mundo cada vez más globalizado, altamente competitivo, complejo en muchos sentidos, sobre todo si el cliente te exige apoyarte en la tecnología, en lo moderno, en el mundo digital, que todavía, digamos, sigue siendo un mundo por descubrir. No podemos decir que lo digital está llegando ya a su ocaso para dar paso, quién sabe a qué. Ese mundo es un mundo ilimitado y en ese es en el que participamos y en el que estamos todos los días aprendiendo. Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el mundo digital es el mundo que viene y en la TAM sí hay mucha penetración de Internet y de lo digital, gracias a Dios, y es una especie de laboratorio en ese sentido. Pero ahí vamos a ir aterrizando en Guatemala, pero entonces, si vemos la estructura del sector, hemos hablado de que se viene una gran fusión entre Omnicom y IPG. Omnicom se dice que se va a quedar más o menos con el 60% de las acciones, IPG con el 40%. Lo que se está buscando son eficiencias, economías de escala, comentabas tú, Gabriel. A veces la eficiencia y la creatividad pues no van muy de la mano. Y tu palabra clave, la que más has repetido en tu intro, Isabel, era creatividad. Entonces, en este espectro entre eficiencia y creatividad, ¿dónde encaja una operación como la vuestra? Publicidad comercial, D4, McCann, Mullenlow, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis parados entre lo global y la eficiencia y la creatividad y lo personal y lo local? Yo creo que responde al final a quien nos debemos, ¿verdad? A las marcas que representamos y que confían en nosotros, porque al final es una estructura que replica lo que el cliente tiene internamente. Volvamos, no me voy a ir a los años 60, hace 20 años, digamos, nuestro principal contacto, stakeholder, tomador de decisión, era un director de mercadeo. Hemos visto que hoy por hoy, en la toma de decisiones que tienen que ver con nuestros servicios, hay muchos más interlocutores. Uno específico y puntual es compras, los departamentos de compras. Entonces, hemos entendido que, por supuesto, nosotros aportamos ese valor intangible del equity de una marca, pero al final quien se encarga y es responsable de la transacción o lo que conlleve llevar a una marca a ese nivel es mucho los departamentos de compras. Entonces, nosotros hemos logrado combinar ese mundo para entender y adaptar incluso nuestro lenguaje a un análisis mucho más financiero, corporativo, de lenguaje de búsqueda de costo-eficiencia, que los directores de compras son expertos y, por supuesto, la parte corporativa y empresarial va a velar, pero que por otro lado enamore, endulce, cautive y se llene de pasión, como decía, al responsable de la marca, que lo que vende es un intangible. Entonces creo que
cuando hablamos de adquisiciones y más allá de lo que venga, creo que es replicar lo que nosotros estamos viendo en el mundo, en los negocios de nuestras marcas. Es ver cómo hacemos más eficiente el valor que damos, cómo mejoramos en herramientas, cómo mejoramos en talento, cómo nos hacemos al final más fuertes, ¿verdad? Creo que es un mundo bastante competido y lo que hemos aprendido en la historia es, bueno, nosotros mismos lo podemos decir en nuestra historia, ¿verdad? Somos agencias que en algún momento fuimos locales y que encontramos la fuerza en las redes globales. Yo creo que eso es lo que está sucediendo en cualquier escala de nuestra industria. Y por supuesto, en estos movimientos globales que no son nuevos, han habido fusiones en el pasado, algunas fallidas por otras razones, pero que creemos nosotros que son movimientos naturales. Y digo naturales porque por el lado del proveedor, que es el lado en el que nosotros estamos, decía, tenemos que estar muy atentos al movimiento que está dando el mundo, a cómo se mueven, se manejan las marcas en distintos mercados y a las exigencias que los clientes cada vez, las circunstancias de la competitividad en el mundo global en el que vivimos, les impone mantenerse a la vanguardia. Y nosotros como socios estratégicos de ellos tenemos que estar adelante de la jugada. Estar a la par o no digamos rezagados no funciona. Y eso pues definitivamente es lo que le imprime esa pasión al negocio que nosotros hacemos. Y obviamente hay que reconocer que también estos movimientos llevan una cuota de buscar rentabilizar los negocios, hacerlos mucho más fuertes, más sólidos. Digamos, son movimientos en donde se trae el know-how de dos mundos exitosos, cada quien por su lado, y que a la hora de fusionarlo, pues eso va a proveer más herramientas, más data, más solidez económica. Eso. Y al final todo eso se desborda en un mejor servicio de los clientes. Ujú. Y es una manera de cautivar los clientes también. O sea que es una mezcla realmente de servicio, pero también de buscar permanencia y rentabilidad. Ujú. Interesante. ¿Y está saliendo buena publicidad de Guatemala para el mundo o buen talento en publicidad? Tengo un hermano que trabaja en el medio y él me decía que la publicidad en Latinoamérica, en su experiencia, todavía se entiende como vocación. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo veis así? A ver, es una pregunta Esa es que una tiene muchas pregunta maneras de responderla. Voy a interesante. responder del lado práctico y sencillo. Creo que es algo que nosotros estamos tal vez perdiendo a nivel de industria. Las nuevas generaciones en el lado de búsqueda y atracción de talento, creo que estas mismas generaciones, así como lo pudiéramos analizar desde el lado de quién consume el contenido que producimos a las marcas, también lo podemos analizar desde qué es el talento que traemos que produce ese trabajo. Yo creo que antes era muy sencillo decir, yo trabajo para una red, una agencia y me tatúo la marca y vivo con eso. Creo que eso generacionalmente es algo que cada vez estamos viendo menos. Hoy por hoy, también las nuevas generaciones tienen una idea muy distinta a nuestra industria, el decir, yo puedo hacerlo desde mi casa, yo tengo herramientas que me facilitan, hay cada vez un sentido menos de identidad y eso es un reto enorme, porque si vamos al tema de vocación, yo hoy pudiera decir, es algo que está muy marcado en las generaciones más antiguas, que nos cuesta y nos toma mucho trabajo. No estoy diciendo que no se pueda. Intencionalmente nosotros en las empresas trabajamos mucho el talento y ese sentido de pertenencia, pero generacionalmente creo que es más difícil lograr que de nuestras generaciones para atrás, ¿verdad? Donde creo que cualquiera nos tatuábamos el nombre de la marca que representábamos. Creo que era más como un tema de vocación y de deseo que en general las generaciones estamos perdiendo. ¿Cómo lo es, Gabriel? Yo te diría que en función de tu primera pregunta, yo creo que está saliendo buena publicidad. Evidentemente, como han cambiado los medios y hay que adaptar la publicidad a las nuevas formas de captar la atención de las personas y sobre todo que nosotros en un estudio
de hace unos años, el reciente no lo tenemos, el índice de atención del ser humano pasaba por ser de 9 segundos, por debajo incluso de el índice de atención de un pez dorado. Entonces, hoy estamos viviendo todavía con más incidencia ese reto de captar la atención de los consumidores hacia los nuevos medios y hacia justamente esa multipantalla y ese multitasking que puede darse al momento de captar la atención de un consumidor. Problemas compartidos de industrias. Por supuesto, hermanas. Claro. Por supuesto. Y te digo que creo que sí está saliendo buena publicidad. Obviamente está siendo más retador hacerlo. Yo creo también que la buena publicidad está en función de quien la ve, ¿verdad? Y si logra captar tu atención o no. Pero también de un poco de la intención o del espíritu que haya detrás de una marca de querer hacer algo que realmente entretenga al consumidor, ¿verdad? Porque si al final vamos a lo básico, la publicidad es algo que históricamente el ser humano no ha querido tener, ¿verdad? Y es justamente nosotros competimos ni siquiera con nuestra competencia, competimos con ese índice de atención. Entonces es cómo hacer cosas que realmente capten la atención. Y yo creo que eso se está dando y se está logrando. Es retador, definitivamente, y hablando un poco más de Guatemala o de la región centroamericana, los temas culturales tienen una incidencia muy grande, ¿verdad? No, ni hablar de Guatemala, que siempre lo hemos dicho, somos 2 mercados en uno, y cómo captar la atención de esos 2 mercados con lo que se tiene y hay las campañas que se tienen, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, y evidentemente para las agencias en general y para la industria en general es cada vez un reto mayor. Y respecto a la pregunta de talento, yo te podría decir que sí. Y de hecho, nosotros tenemos un caso de éxito recientemente, fue el Festival de Antigua y estuvo como ponente en el festival un joven talentoso que tuvimos incluso como pasante, ni siquiera fue colaborador de la agencia, se llama Tito, ¿verdad? Tito Rocha. Y él de hecho está en tu país, está en España, está en una agencia en España y vino y dio su ponencia y pues al final es ese talento que está haciendo las cosas de manera un poco diferente y buscando eso. Definitivamente también, como lo mencionabas, hay un tema de vocación detrás. Tiene que ser apasionante, así como lo mencionaba mi papá en este momento, te tiene que apasionar hacer esto, ¿verdad? Porque con los retos que impone el cambio de tecnología, los retos que impone el tema de compras y que cada vez quieren más por un presupuesto similar y los retos de los cambios de los medios, realmente tiene que ser apasionante porque si no, no sobrevives, definitivamente Sí. tiene que ser así como Tito, y por eso hablo de él, ¿verdad? Y donde quiera que esté, un saludo. Es porque te tiene que gustar y tienes que estar convencido que esto es lo que te gusta, porque de lo contrario no sobrevives. Incluso yo creo que para los que estamos en esta industria, salir a trabajar a otras industrias hasta se nos hace un tanto más fácil por el manejo de la presión y por lo que significa trabajar en esta industria. Y no solo lo apasionante de trabajar con muchas marcas, que es algo que hacemos todos los días y aprendemos todo el tiempo de cosas nuevas de los mismos clientes, ¿verdad? Ni siquiera hablamos de tecnología. Solo trabajar con 15 categorías diferentes todas las semanas o más te hace aprender y te hace estar a punto. Entonces, definitivamente tiene que haber talento para lograr eso. Sí. Bueno, 2 referentes latinoamericanos serían Sokolov de Colombia en Mullenlow y Campopiano en Macán, el argentino. Uh-huh. 2 marcas que conocéis de primera mano. Total. Y quizá pues Tito esté ahí o esté También, llegando. claro. Buenísimo. Oye, hablando de industrias y otras industrias, hagamos un pequeño crossover. ¿Cómo veis vosotros a los medios de comunicación? ¿Qué leéis? ¿Qué consumís? ¿Qué no consumís? De acuerdo que nuestro punto de partida en República también es la economía de la atención. O sea, estamos todos compitiendo por un recurso escaso que se llama atención. Al final hay 24 horas al día y 24 millones de estímulos en este superordenador que todos llevamos, o supercomputadora en buen chapín que llevamos en el bolsillo.
¿Cómo ven los medios? ¿Cuál es su dieta de medios? Wow. Bueno, mira, yo empezaría diciendo, más bien haciendo una reflexión. Y es, los medios han vivido una situación impredecible como la vivió el mundo entero. Hace escasamente 4 años y fracción, el mundo se vio envuelto en una situación inesperada, como fue la pandemia de COVID-19. Y nos fuimos todos de la noche a la mañana a nuestros hogares, a nuestras casas. Eso de una u otra manera incidió en el comportamiento de la demanda de medios del consumidor. Y encerrado en tu casa voluntariamente, pues había, digamos, las familias tenían que entretenerse, tenían que pasar el tiempo, matar el tiempo. Y eso, por ejemplo, a los medios audiovisuales les sirvió de una experiencia muy particular en el sentido de que muchas marcas decidieron estar presente en esos hogares que estaban bajo llave a través de estos medios. Y vemos que la tendencia previo a pandemia era en esos medios tradicionales y convencionales como era la televisión, pagada o no, la radio. Y en medio de la pandemia sufrieron un repunte impredecible. Mismo que se ha venido, digamos, normalizando post pandemia, pero también hacen su arribo otro tipo de medios que no estaban, digamos, dentro de la bitácora de consumo ni de los consumidores ni de las agencias. Y es el mundo digital, que entra como una novedad, como algo que había que explorar, experimentar. Y obviamente la curiosidad, que en toda cosa nueva se da. Digamos, muchas marcas apostaron por probar qué pasaba con su market share, qué pasaba con su posicionamiento, qué pasaba con su competencia, etcétera. Y hubo un boomerang en el mundo digital mismo que también con el correr del tiempo ha venido en una normalización, llamémoslo así. Y hoy con inteligencia artificial se le mete un ingrediente más a la sopa, que será cuestión de tiempo para establecer realmente eh, cuál va a ser ese mix, que yo diría que nunca va a haber un mix idóneo en el que uno diga, esta es la receta mágica para su producto, para su servicio, para su marca. No hay fórmula. Los medios son muy dinámicos. Sí. Y por eso es que es necesario contar con las herramientas, contar con las métricas, contar con data y sobre todo, digamos, tener muy claro, y ese es nuestro pan de todos los días, a quién le habla una marca. Es decir, cuál es el grupo objetivo, el target, como decimos nosotros, al cual esta marca le va a hablar, va a conectar de una manera inteligente y eficiente. Y una vez que tengamos definido eso, que es como el ABC, antes de pensar en un plan de medios, en una estrategia de medios, es estar bien convencido de que esta marca a quién va a buscar, porque ahí hay una necesidad insatisfecha. Porque al llevar un mensaje, por sencillo o por muy creativo que sea, va a encontrar una reacción, una acción que se va a convertir en un hábito, en una preferencia, en un consumo, en una venta. Entonces, los medios siempre van a estar a expensas de esos prerequisitos. Sí. ¿Verdad? Quizá antes un medio o los medios tuvieran el monopolio de la atención, de las audiencias. Y ahora lo cierto es que hay 4 millardos de creadores de contenido en el mundo y ellos son los que tienen la atención. O sea que somos menos necesarios para ustedes, ¿o no? Yo te diría que no, ¿verdad? Incluso partiendo Soy muy pesimista. yo te diría que hay esperanza en el futuro. Para empezar desde nuestra perspectiva y estando en el negocio en el que estamos, para nosotros los medios
son nuestros socios comerciales, ¿verdad? Y definitivamente las puertas están abiertas a todos y cada uno porque entre más ha pasado el tiempo y con el cambio tecnológico que de igual manera se ha dado y sobre todo en un mercado como en el que nosotros estamos, nos hemos percatado que esas historias de que tal medio va a morir y que tal va a sustituir al otro y que ahora con esto definitivamente este sí desaparece y este se va a quedar, eso no existe, ¿verdad? O sea, y no va a pasar y en el corto tiempo te diría que no va a suceder y yo no lo veo sucediendo, menos cuando estás hablando de este mercado con la población tan diversa que tenemos y también en donde hay diferentes marcas y muchas de consumo masivo que necesitan hablarle a todas las poblaciones. Eso por un lado. ¿Cómo vemos los medios? Desde nuestra perspectiva de consumidores también de medios y entendiendo que los medios le hablan a targets, yo creo que tienen una gran responsabilidad. ¿En qué sentido? En generar un contenido que genere valor, ¿verdad? Y que sea valioso y que capte la atención. En generar o transmitir un contenido que sea verídico, ¿verdad? Que realmente estén diciendo lo que la gente necesita escuchar y que realmente le va a permitir tomar decisiones y pues coexistir, ¿verdad? Porque va a existir mercado para todos, ¿verdad? Y al final cada uno va a cumplir una función diferente que va a permitir que al final esas grandes ideas que nosotros hacemos todos los días lleguen, ¿verdad? Y para nosotros por eso, no solo desde la perspectiva de negocios son estratégicos, sino desde la perspectiva para hacer llegar nuestras grandes ideas, las grandes campañas, los mensajes que queremos conectar de una marca a un consumidor y ese papel lo van a seguir teniendo los medios, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que tenemos como industria publicitaria una gran responsabilidad en generar un buen contenido que genere valor y que permita al consumidor una correcta toma de decisiones, no solo por una marca, sino decisiones de vida, ¿verdad? De noticias, de contenido, de información que realmente te permita vivir bien. Sí, ¿verdad? si lo insustituible para vosotros, como comentábamos, es la creatividad humana y ahí, al igual que la fotografía, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta que lo que hace es aumentar esa creatividad bien usada. Lo insustituible de los medios, insustituible, perdón, es lo que tú decías, la veracidad, la credibilidad, el responder de la palabra publicada. Claro. Claro. Y la audiencia segmentada que eso te trae. Y esa audiencia segmentada sigue teniendo un valor fundamental para las marcas con las que trabajan ustedes, entiendo yo. Y ahí está la sinergia entre nosotros. Totalmente. Y las razones para ser optimistas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que porque no hay 4 millardos de creadores de contenido, pero no hay uno igual que otro. Así no todos son tan yo creo que creíbles. la esperanza, bien lo decía Gabriel, porque al final son apuestas. Eso tiene esa dosis de emoción de decir, es una esperanza, porque también parte de que creo que estamos también creando y viviendo en un mundo de generaciones más conscientes. Entonces, en la medida que nosotros aportemos, porque digamos, no solo es la veracidad de la información hablando de un tema noticioso, ¿verdad? Sino también de un contenido de valor educativo, ¿verdad? Que cada vez lo perdemos más. O sea, yo creo que está en el qué entregas más allá de la plataforma que la entregas, ¿verdad? O sea, hoy es un formato de conversación, de entrevista. Hace unos años lo hubiésemos visto en un formato que probablemente no era digital. El fondo no ha cambiado. Lo que cambió es la plataforma. Sí. Y yo creo que así hemos visto también nosotros la evolución de los medios. Y es donde también quienes han sabido capitalizar que el producto que entregan sigue siendo el mismo, lo que ha variado es la plataforma de entregar. Lo que no cambia es la naturaleza humana. Eso entonces hace que pues se prolongue su vida en el tiempo, ¿verdad? Sí, yo soy optimista, o sea, la digitalización sí disrumpe, pero trae muchísimas cosas buenas. Por supuesto. Has mencionado 2 implícitamente. Este estudio, en fin, la barrera de entrada es relativamente baja versus una licencia de televisión en aquella altura. Claro. Y 2, la escala. O sea, cualquiera que hable español, y somos 500 millones de hispanohablantes,
o sea, un joven publicista en Barcelona puede acceder a este contenido de manera gratuita, digital y en tiempo real. Entonces, yo soy optimista en ese sentido. Así es. Qué bueno. Hay cosas que no han cambiado, otras que sí. Herbert, ¿en qué momento te lanzas tú a esta industria? Vamos al origin story de una eminencia de la publicidad. Me estás haciendo retroceder una buena cantidad de años. Pues tal vez valdría la pena empezar diciendo que pues tengo que reconocer que no soy de extracto publicitario. Digamos que mi área de desarrollo profesional se dio en un ambiente, en un área muy especializada como son las finanzas. O sea, yo soy de extracción financiera. Mi base de estudios universitarios es estudiar administración de empresas. Y eso me llevó a enfocar mi conocimiento en las finanzas. O sea, empecé en la ciencia exacta. Y de esas cosas raras que pasan en la vida, de un día para otro, me vi envuelto en la ciencia impredecible, que es el mercadeo y ventas. De casualidad. De pura... Me ha contado un pajarito que de pura necesidad. De puro accidente, diría yo, ¿verdad? En donde me hago cargo de un departamento de mercado y ventas muy grande, de una empresa líder en importación y distribución de productos de consumo masivo, con un equipo de más de 60 vendedores, cuando yo en mi vida había vendido un lápiz. Y bueno, muchos se preguntaron en qué basé yo mi decisión para aceptar ese reto y ese desafío. Y mi respuesta fue muy sencilla y muy práctica, porque además era la verdad. Me decidí a aceptar el reto porque yo sabía que que ya contaba con una de las mejores fuerzas de ventas, ¿verdad? Y tan es así que mi primera orden a todos mis colaboradores fue: ustedes me enseñan a vender. Y el que no quiera enseñarme a vender no puede ser parte de mi equipo. Y todos me enseñaron. Y me enseñaron muy bien. Y entonces de la ciencia exacta paso a la impredecible y a la desafiante como es el mercadeo. Pero por circunstancias también de la vida, un día paro en un mundo apasionante como es la publicidad, porque en ese entonces mi cliente clave me hace la invitación de hacerme cargo de una gerencia general de una de sus empresas, sin saber yo exactamente cuál era el giro de esa empresa. Se lo pregunté y no me lo quiso decir. Bueno, dije yo, pues de pronto es el momento para un cambio. Y dije yo, pues no importa de qué sea, voy a aceptar el cambio per se. Oh, sorpresa, que era una agencia de publicidad. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía en ese entonces 40 años. 40 años. Y obviamente conocía yo de agencias de publicidad como cliente, nunca como proveedor del servicio. Y bueno, recuerdo que el presidente de la junta directiva, en mi primera reunión de junta directiva, me dijo: mire, solo le quiero pedir un favor. Le dije yo: dígame, yo quiero que usted se convierta en publicista a la mayor brevedad posible. Y yo le respondí: creo que tenemos un problema. Porque yo no he sido, no soy y de pronto no quiero ser publicista. Yo soy un hombre de negocios que estudió administración de empresas y me han capacitado para administrar cualquier giro de negocio. Ayer me tocó una empresa de distribución, un hospital, y hoy me tocó una agencia de publicidad. Bueno, para eso estudié. Así es que vamos a entrarle a la agencia de publicidad. Y eso es lo que me tiene aquí hoy, compartiendo con mis hijos dos agencias de publicidad que han sabido ganarse un lugar importante en el mercado, no solamente de este país, sino de la región. Y esa es una historia también interesante de compartir, porque hoy ellos prácticamente son los artífices de lo que hacemos en las agencias de publicidad.
digamos que el alumno salió mejor que el maestro y están muy bien capacitados y pues han hecho de estas dos emprendimientos, digamos, empresas que gozan de prestigio y de respeto y sobre todo de alta estima de parte de los clientes que han confiado el manejo de sus marcas en nosotros. Walmart impulsa el desarrollo económico de Guatemala a través de oportunidades comerciales para pymes locales, generación de empleo y también a través de precios bajos todos los días. Es un compromiso diario con las familias y con el país. ¿Siempre os interesó a vosotros lo que veíais en casa? Wow. ¿Cómo es vuestra relación? También es una conversión como la de Herbert, que se cae del caballo como San Pablo. A ver, Camino de Damasco, ¿o cómo fue? Dejo responder. Yo después. A ver, sí. Yo creo que a mí me han preguntado eso a nivel personal y creo que puedo decir que tengo la dicha de dedicarme a lo que siempre soñé. O sea, yo de niña, y bien lo dijo mi papá, él dedicó su vida, la mayor parte de su vida, a una empresa de distribución. La publicidad no era parte de nuestra familia, de nuestras conversaciones. Yo simplemente era impactada por lo que veía en la televisión y para mí publicidad era hacer anuncios de pasarelas de New York. O él te puede decir, no es eso lo que hacemos. Pero, digamos, nació. Yo sí, a diferencia de ellos dos, y siempre ha sido parte como de esta relación que manejamos. Ellos son dos extractos financieros. Yo soy la única mercadora y publicista. Estudié para esto. Y yo creo que es lo que también nos mantiene en el balance, ¿verdad? Ellos siempre me dicen, es que tú eres la mente soñadora, la mercadóloga, la publicista, y nosotros somos los que te traemos a tierra y te decimos no te olvides del negocio. Creo que sí, aunque a muy temprana edad no era parte de lo que nosotros creíamos. O sea, yo llegué, cuando él ya se involucra a la parte de agencias, yo me recuerdo que de pequeña, y siempre lo cuento como anécdota graciosa, porque necesitamos un modelo de línea extra y ahí va yo, o sea, niña, haciendo anuncios comerciales. Y ahí creo yo que fue donde me terminé de enamorar. O de repente me saludaban en el colegio y me decían, es que tú sales en un anuncio. No, yo no salgo en ningún anuncio. O sea, él ocupaba mis fotos para hacer los anuncios y así es como empezaba de alguna manera como muy empírico este mundo de la publicidad. Luego hoy es lo que es, ¿verdad? O sea, crecimos, maduramos en el negocio, se abrieron oportunidades en el camino, nos tiene hoy aquí. Creo que la historia pues, de Gabriel es muy distinta. Creo que viene del lado más serio de la familia que la mía. Yo del lado más serio. No, puedo ser más divertido, bastante. Yo te digo que en mi caso no está en mi mente, definitivamente, y creo que estoy hasta disfrazado de mi sueño. Yo siempre quise ser banquero y no sé por qué mi vida la vi en un banco de inversión. No lo hice porque estudié finanzas y la publicidad y el marketing me lo enseñó la calle, ¿verdad? Mis inicios fueron bien diferentes porque yo estaba en primer año de la universidad y mi papá me dice, bueno, ya te di un semestre de vacaciones, a partir del segundo semestre te vienes a trabajar, ¿verdad? Y yo así como, bueno, démosle, ¿verdad? Entonces, en ese momento probablemente no lo vi como lo que hoy puedo decir y lo que puedo agradecerle a él principalmente es, en ese momento fue una obligación, fue como, pero si yo estoy en mi mundo universitario ya me vas a poner a trabajar. Hoy lo veo como que tengo la fortuna de contar experiencia desde esa vez, aunque haya empezado archivando papeles, ¿verdad? Y sí, estudié finanzas y hasta cierto punto fui el director financiero de, gracias a Dios, ya un grupo, porque en ese momento ya éramos un grupo. Y de la nada, cual niño aprendiendo a nadar a media piscina, a partir de mañana eres el director general de la agencia y en mi vida había visto un cliente, ¿verdad? O sea, yo no sabía que era una campaña, un boceto y me ha tocado aprender así, ¿verdad? Y gracias a Dios y por su bendición es que hoy estamos donde estamos y ocupamos una posición de liderazgo en la industria, en nuestro mercado. Pero es esa historia bonita que podemos contar de cómo comenzamos. Y yo te diría que más allá de eso, creo que lo que nos caracteriza es que nosotros no somos publicistas, somos empresarios administrando agencias de publicidad, o mejor dicho, administrando negocios, porque realmente, si bien es cierto, nuestro
core de negocio está en este tema publicitario y con varias empresas del giro, pues ya estamos en otros giros de negocio, ¿verdad? Y seguimos en ese proceso de expansión buscando oportunidades de negocio porque al final eso es lo que hacemos. Y probablemente eso es lo que nos ha permitido también entender o generar una mejor amalgama con nuestros clientes con los que en ambas agencias tenemos de muchos años, porque logramos entender la posición del empresario y entender sus necesidades, lo cual nos ha permitido llegar a acuerdos gana-gana, que son los que perduran en el tiempo. Y entonces creo que esa es una gran diferencia y es algo que nos tiene hoy aquí pudiendo contarte esta historia que comenzó hace más de 23 años. Porque sois empresarios, habláis de empresario a empresario con empatía y entendiendo los problemas del empresario. ¿Cómo es vuestra relación con los creativos entonces? Porque a esos los tenéis que contratar todos. Claro. Salió una hija mercadóloga y salió un hijo administrador. A ver, yo tengo una historia muy particular con respecto a los creativos. Siendo yo el director de marketing de una empresa de distribución de más de 1,500 diferentes productos de consumo masivo, me tocó que trabajar con las agencias de publicidad más importantes de Guatemala durante muchos años como cliente. Y durante todos esos años nunca tuve el gusto y el privilegio de conocer a un creativo así face to face, cara a cara. Porque en aquel entonces a los creativos se les tenía en vitrinas bajo llave y muy bien guardados y nadie podía verlos porque les quitaba la inspiración. Y de esas cosas, pues en la vida, que de la noche a la mañana llego yo como gerente de una agencia de publicidad. Sí. Mi primer día fue pedirle a la administradora en aquel entonces, voy a llegar a las 8 de la mañana, quiero que los creativos estén en la sala principal y que cada quien se presente conmigo, quiero saber quiénes son, cómo son. Y ahí conocí yo mis primeros creativos y cada quien se fue presentando y voy descubriendo pues que sí son especiales, definitivamente, que traen un chip especial que yo estoy convencido que solo Dios se los pone. Y digamos que me encontré con músicos, con trovadores, con poetas, con filósofos, con gente con la cual yo no tenía costumbre de tratar, pero que descubrí en todos un común denominador y es que eran seres humanos muy sensibles, muy, digamos, muy humanos y que eso les permitía realmente ver y entender de diferente manera los retos y desafíos que los clientes ponían enfrente. Y yo podría decir que yo me enamoré de los creativos cuando los llegué a conocer, cuando conocí su lado humano. Y creo yo que los reté y los desafié a romper paradigmas también. Y yo los saqué a la calle para que fueran al mercado a vivir en carne propia lo que es la vida del mercado, el comportamiento de los consumidores, por qué decidían por una cosa y por otra, y cómo las marcas estaban queriéndose ganar esa confianza y esa voluntad del consumidor. Entonces los saqué afuera, los acompañé al mercado, a la calle, y entonces ellos ya pudieron ver desde otra perspectiva la vida real. Y luego, digamos, a diferencia de la experiencia que yo tuve en las agencias con las que fui cliente, en donde nunca le vi la cara a un creativo, yo en esa agencia le dije, de ahora en adelante ustedes van a estar presentes con el cliente. Y ustedes van a escuchar, van a oír cuál es el problema que el cliente nos trae. Y se quedan con ese problema y ustedes desarrolla diferentes caminos de solución, porque yo sí creo que para llegar a Roma hay 100 formas de llegar. Y eso le imprimió una dinámica muy interesante a la agencia, muy interesante. Fue una agencia que en 3 años creció 5 veces. Por acercar al creativo al problema. Así es. Y poner al cliente en el centro. Una cosa muy sencilla.
¿Habéis conseguido mantener esa cultura en vuestras agencias, en publicidad comercial y en D4 Macan? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es parte de lo que nos tocó, la parte bonita que nos gusta contar de la historia es que ambos empezamos muy pequeños a trabajar. O sea, aparte de lo que podemos decir del legado de mi papá siempre fue, no le pidas a alguien algo que tú no estés dispuesto a hacer o que no sepas hacer. O sea, para saber dirigir hay que saber hacer. Y ambos empezamos, creo que es muy similar la historia, luego tomamos rumbos distintos, pero nuestro primer trabajo era en vacaciones, nos llevaba a archivar y documentos contables, prensa, medios. Entonces, de alguna manera, sin saberlo, ahora lo puedo ver y decir, creo que lo tenía muy bien pensado porque Está nos mal archivado, sumergía en el tema de negocio como para que lo empezáramos a respirar, Desde que lo abajo, empezáramos a vivir desde como abajo. uno más. Total. Sí, claro. Y creo que eso es parte pues de nuestra historia y nuestro legado familiar, el decir eso que él cuenta como esa experiencia de humanizar al creativo, es algo que hoy por hoy podemos decir, lo llevamos a todo nivel de la organización. El humanizar, el dignificar todos los roles, todas las posiciones que tenemos en las organizaciones, porque al final nuestros resultados dependen de todos y todos aportamos desde un punto distinto. Así que yo creo que es lindo verlo y escucharlo, porque puedo decir, hemos cumplido esa realidad, ese sueño en algún momento creo que lo hemos cumplido. Y yo te diría que a donde hemos trascendido, y creo que lo vivimos, es, para mí el tema de creatividad no se circunscribe a un departamento y a un grupo de personas que pueden ser filósofos, músicos y como los describía, sino es creatividad a todo nivel porque hemos tenido que ser creativos para encontrar maneras de hacer negocios con los clientes. Hemos tenido que ser creativos en la manera de cobrarles, en la manera en la que hacemos que una idea sea factible, porque la idea se ve muy linda, pero la implementación no necesariamente es tan fácil. Entonces, yo creo que se volvió una cultura más que un tema de cuidar la personas, posición. de que las personas estén... Y al final eso es lo que vendemos, es el mundo de las ideas, ¿verdad? Entonces, Ahí están los creativos encerrados en la sala. creo que estamos en, Nada de eso, es en esa era transversal. de, claro, de decirte, seamos creativos hasta en la manera en la que le sirves el café a un cliente cuando llega a visitarte o en la manera en la que lo recibes, la manera en la que presentas una campaña, en fin, al final es respirar creatividad, ¿verdad? Porque pues eso es lo que vendemos, ideas, ¿verdad? ¿Y cómo os estáis organizando? Casi que a nivel de grupo, a nivel familiar, a nivel patrimonial, ya pensando a futuro. Sí, mira, definitivamente, digamos, yo en ese sentido me siento un hombre privilegiado y bendecido porque hoy están aquí 2 de mis 3 hijos. Mi hija mayor no está aquí porque no está en el mundo de la publicidad. Como ya lo mencionó Gabriel, hoy tenemos otros emprendimientos de diferentes giros en donde mi hija mayor está involucrada. Pero mis 3 hijos hoy están metidos de lleno en las empresas de la familia. Y eso definitivamente en algún momento me hizo pensar en que lo que teníamos era un emprendimiento familiar, eminentemente familiar. Y cómo la historia revela que las empresas familiares normalmente sucumben en la segunda o tercera generación. Y obviamente yo me puse a pensar tantos años de lucha y de esfuerzo. No podía concebir yo en mi mente que nosotros pudiéramos decir, vamos a formar parte de ese grupo de emprendimientos familiares que en una segunda o tercera generación termina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces eso me obligó a investigar un poquito y descubrí lo que es gobierno corporativo, que es una forma de organizarse, es una forma de gobernanza que se implementa en grupos de empresas familiares que establece las bases, los cimientos para que, digamos, este legado pueda trascender como un heritage, como una herencia de generación en generación.
Y entonces nos metimos al gobierno corporativo, contratamos a una de las firmas más prestigiosas en el tema. Nos costó una buena inversión en dinero, pero lo que más nos costó fue la inversión en tiempo, porque hay que invertir mucho tiempo. Ser disciplinados. Sí, ser muy disciplinados, escribir los protocolos, establecer, digamos, las bases para tener un consejo de administración. Tenemos un consejo familiar, porque ahí está parte del secreto y del éxito es saber separar el negocio de la familia y la familia del negocio. Pareciera que son complementarios, y sí lo son, pero en la administración tienen que separarse, de tal manera que eso nos ha permitido establecer las bases y la participación no solamente de la familia, sino también de personas que no son de la familia, que vienen a complementar, digamos, un equipo de profesionales multidisciplinarios. Tenemos un abogado, tenemos un mercadólogo, que también tiene voz y voto en una junta directiva y que orienta el pensamiento. Definitivamente ya no, en mi caso como fundador de esto, ya no soy yo el que tiene la última palabra. Es más, creo que ya ni tengo palabra. Como dije hace un momento, digamos, las decisiones son colegiadas y eso pues facilita la administración, yo diría, porque dos cabezas piensan mejor que una, por supuesto. Y eso nos ha permitido, digamos, tener una administración sana, robusta, muy, muy transparente, con objetivos muy claros. Sabemos exactamente de dónde venimos, eso sí, no lo hemos perdido y es parte de mi solicitud, que es parte de la herencia que yo quiero dejar. No podemos olvidar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué tipo de actividades para transmitir esos valores, esa esencia, tienen en marcha? ¿Os reís? Uy, mira, pues definitivamente sí hay una disciplina, como más lo allá de ese mencionabas. consejo de administración o junta directiva con independientes, yo te diría que esos son... ¿Os juntáis los domingos o qué onda? Sí, claro, nos juntamos a almorzar y no solo los domingos, otros momentos. Convivimos como una familia normal y natural y procuramos separar el negocio de la familia, como lo decía mi papá. Yo te diría que es algo que viene, ¿verdad? O sea, es algo que ha fluido de alguna manera natural, porque creo que la esencia de nosotros tres viene por esos principios y valores que mi papá nos ha inculcado, o mis papás, porque en este caso mi mamá también tiene esa parte importante. Desde la perspectiva empresarial, yo te digo, yo creo que mi papá en su justa medida y dimensión ha sido mentor para los tres, yo siempre se lo he dicho. Y te podría decir en términos de lo que estamos hablando, sucesión, organización y demás, que yo creo dos cosas que no sé si se las había dicho, pero si no, este es el momento de perpetuarlo. Y es que yo creo que nosotros hemos tenido la fortuna, y voy a hablar por mis hermanas, de dos cosas. La primera es que mi papá como fundador haya tenido la visión, porque también es muy visionario, de no dejarnos un problema, ¿verdad? Y de organizarnos antes de cualquier cosa. Y sobre todo porque yo creo que muchas de las cosas por las que la transición generacional y empresarial no se da es porque el fundador no quiere soltar el control o porque no toma la iniciativa de decir, voy a empezar a trabajar en esto antes de que esto sea un inconveniente para los herederos o para el grupo familiar. Entonces, esa fortuna de que él sí lo vio, lo previó y estuvo dispuesto a que se invirtieran fondos que en su momento eran de él, o ya hablamos de un grupo, pero en su momento fueron de él, para decir, vamos a organizarnos y a que todo esto fluya de manera apropiada. Y esa ha sido una manera de trasladarlo. Y la otra, que yo sí creo que hemos tenido la fortuna de que mi papá no haya sido emprendedor temprano, o mejor dicho, que haya sido empresario o emprendedor tardío. Porque yo sí creo que esa práctica profesional de muchos años en empresas privadas y trabajando para alguien más realmente le permitió absorber el orden y la disciplina y la gestión de administración que debía absorber para manejar
los negocios de la manera en la que los manejamos, ¿verdad? O sea, no lo vas a creer, pero digamos en la oficina pedimos vacaciones, se nos evalúa de manera profesional en términos de desempeño. En fin, hay toda una cultura empresarial en la cual están transmitiéndose los valores y que sí, por supuesto, de meritocracia y de al final que creo que es un poco el pensamiento y la filosofía que él tiene, ¿verdad? Que ha ido bajando y que poco a poco pues está permeando apenas a la segunda generación, porque tampoco somos una organización de milenaria, ¿verdad? No tenemos muchas atrás, pero que también para nosotros como la segunda generación y mi hermana que no está, se vuelve el compromiso de trasladar eso mismo hacia allá. Y creo que ya lo estamos viviendo. Lo comparto. Recientemente estábamos hablando de un tema, ¿verdad? Que también partió de la visión de mi papá y es hablar de un fondo educacional. Y entonces hasta le pusimos un nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tuvo la visión y él tuvo la intención de hacerlo, pero que también para nosotros eso se convirtió en un compromiso de decir esto tiene que ser algo que perdure en el tiempo y asegurar que eso sea así. Entonces, es un fondo, perdón, para financiar los estudios de las demás generaciones, ¿verdad? Eber Castillo. Entonces, pues son esas cosas que han sido planificadas, pero que en su mayoría creo que parten, como él bien lo decía, de entender cuáles son tus orígenes, de mantenerte con los pies sobre la tierra y de realmente como es, ¿verdad? Darle la gloria a Dios por donde nos tiene, porque si no fuera por eso no estaríamos acá. Sí. ¿Y la expansión es dentro del sector publicitario, sectores aledaños o en qué estamos pensando? Digamos, hoy nosotros administramos las dos franquicias de Interpublic Group, que es McCann y MullenLowe. Pero digamos, tenemos negocios complementarios como una agencia de relaciones públicas, tenemos una empresa de producción audiovisual, tenemos una empresa de desarrollos digitales que vienen a complementar el quehacer publicitario. Claro. Pero por otro lado, también tenemos otros giros de negocios. Tenemos una empresa de distribución, no se podía perder la esencia y el know-how que se adquirió durante muchos años en ese ámbito. Y tenemos también empresas que se dedican a ¿cómo se llama? A bienes inmuebles, a administración de bienes inmuebles, que esa es la parte que administra mi hija mayor. Excelente. La expansión, no la mencionaste. ¿Tú quieres hablar un poco sobre la expansión? No has hablado. Expansión, no, definitivamente creemos que en lo que estamos sigue habiendo oportunidad y hay futuro, ¿verdad? Definitivamente, empresarialmente hablando, pues sí queremos explorar otras cosas, ¿verdad? Estamos en ese proceso, estamos en todo ese proceso estratégico de definir en qué otras cosas vamos a invertir. Al final esa es la palabra correcta, ¿verdad? Porque mucho de lo que nos ha movido siempre es la gente, ¿verdad? Y sí creemos en la manera en la que nosotros logremos generar oportunidades de negocio y seguir creciendo, en esa misma medida tenemos la posibilidad y la oportunidad de bendecir personas y familias, ¿verdad? Entonces, pues abiertos a las oportunidades. Como ya lo dijimos, somos empresarios que hoy administramos agencias de publicidad y que mañana administraremos los negocios por donde Dios nos quiera bendecir, ¿verdad? Entonces creo que por ahí. Magnífico. Pues creo que es una buena nota para ir cerrando. Expansión, legado y futuro. Mucho futuro. ADN publicitario, pero un mundo por conquistar. Herbert, Isabel y Gabriel Castillo, ha sido un gusto teneros aquí en Republicast. República es su casa, su medio de confianza y muchos éxitos. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, un gusto. Gracias. Muy bien.